Buenas tardes y bienvenidos al tercer capítulo de Rentas Perfectas. Esta es la segunda temporada de Masterclass de Morada Uno, en donde estamos cubriendo toda la jornada del proceso de renta, del negocio de rentas, desde los zapatos del asesor inmobiliario. La intención es, pues, justamente traer a expertos que nos puedan hablar de cada uno de los pasos, de las tareas que se tienen que ir completando en el proceso de renta, y que a través de esto, bueno, pues podamos ayudar a todos los que se conectan y que nos escuchen a que puedan crecer su negocio de renta, que puedan captar más clientes, que puedan cerrar esas rentas de forma exitosa, de forma segura, asegurando la fidelidad de los clientes a quienes se les da el servicio en esa operación. Y esa es la intención, ¿no? Que podamos aquí compartir las mejores prácticas de la industria, algunos secretos de los mejores inmobiliarios. Y bueno, esa es la intención de esta segunda temporada de Masterclass de Morada Uno, Rentas Perfectas. Es un gran gusto para mí presentar a Ariani Jurado, que nos acompaña el día de hoy para hablar de perfilamiento de clientes. Ariani es una máster experta en rentas, tiene más de 10 años de formar parte de Zona RG, una de las inmobiliarias pues, más importantes en la Ciudad de México y que mayor cartera de arrendamiento tienen. Hacen más de 200 rentas al año. Ariani es la gerente de esa operación de rentas. Tú las ves todas. Tú, sí, ¿no? Eh, pero bueno, que desde esa experiencia y que además me atrevo aquí a presumir un poco que la salud de la cartera que tenemos con Zona RG es fantástica, es realmente admirable. La baja incidencia de conflicto, de atraso que tenemos en todas las rentas que han hecho con Morada Uno y que Morada Uno protege, pero que fueron de Zona RG, tenemos una incidencia pues, de malas experiencias muy, muy baja. Y por eso es que invitamos el día de hoy a Ariani, porque Morada Uno consideramos a Ariani y Zona RG como expertos en perfilamiento. Vamos a cubrir cómo filtrar el interés y la seriedad del cliente, incluso antes de la visita, para no perder tiempo ahí. Cómo perfilar al cliente durante la visita, cuando ya estás con él. eh, el tema de documentos y la data y cómo asegurar pues que no estamos lidiando ahí con una mala persona o con un caso de fraude. Prevención de fraude, y al final pasaremos unos minutos para repasar cómo es el proceso de perfilamiento con Morada Uno. ¿Cómo filtrar el interés y la seriedad de un cliente? Hablemos primero de las necesidades del cliente y de que el cliente las tenga claras. ¿Cómo es que las asesoras y tú personalmente eh, le vas, vaya, midiendo un poco y teniendo esa sensibilidad? ¿Qué necesita realmente este cliente para saber a dónde lo llevo y para saber si gasto mi tiempo en él, ¿no? El perfilamiento, Diego, es básico, es el proceso de identificar, de segmentar, de entender el posible cliente que tenemos para cada propiedad, que sí se ajuste a las necesidades y las características que tiene. Esto nos va a generar que tengamos rentas más estables, sin menos riesgo y que sean a largo plazo para el arrendador, ¿ok? Porque básicamente él quiere no estar rotando tanto en una renta, sino mantener a largo Claro. plazo al cliente. Entonces, cuando nos llega una llamada, por ejemplo, hacemos preguntas para precalificar a este cliente y saber antes de la visita, con preguntas que sean como correctas, básicas, y entender y conocer cuáles son sus necesidades. Podemos hacer 5 preguntas básicas que sería el qué, el cómo, cuándo, cómo y para qué. El qué, cuál es la propiedad que necesita, Ujú. ¿no? Realmente si es un departamento, si es una casa. El cómo es las características que tiene que tener esta propiedad, si son la superficie que necesita, cuántas recámaras requiere, si necesita estacionamiento, si necesita que tenga amenidades porque tiene niños, cuál es el estilo de vida, ¿ok? Sería esto. El cuándo es el término realmente de cuándo lo necesita.
para cuándo necesita él cambiarse. Esto es importante porque si está buscando una renta, por ejemplo, para dentro de 6 meses, quizás lo que le estamos mostrando en esta visita no va a estar disponible o el cliente no se va a esperar 6 meses para poderle rentar. Entonces, ahí podemos tener un termómetro de qué tan rápida o lenta va a ser esta operación y si esta propiedad lo puede o no esperar, ¿no? El dónde es la zona. Es importante saber cuál es la zona que necesita. Si esta zona va a estar porque él haga home office o está cerca de su trabajo o necesita que esté cerca de las escuelas de los niños, por ejemplo. Y esto nos ayuda también a medir si tiene un trabajo estable, ¿ok? Con preguntas que sean muy sencillas o si nos va a poder demostrar ingresos, ¿ok? El por qué y para qué, cuál es su motivo de cambio, ¿no? Si es porque necesita más espacio, si necesita agrandarse, si necesita achicarse, si necesita que sea por los niños, si necesita que es importantísimo que tenga mascota. Es importante desde la primera visita preguntarlo porque si la propiedad no acepta mascota, perderíamos el tiempo en ir a la cita, ¿no? Entonces, estas 5 preguntas, si las hacemos de manera como que no parezca una lista que estoy haciendo así como muy forzada, sino que sea algo natural en la llamada, podemos obtener muchísima información y nos va a hacer ahorrar tiempo en esta visita y saber si esta propiedad es para él o no. Nuestro tiempo realmente es valiosísimo y perder tiempo en una visita que no se da porque las condiciones no estaban es perder el tiempo nuestro, del cliente, del asesor, si estamos con otro asesor, hasta del mismo propietario. Me encantó que lo resumieras en las 5 preguntas que hay que hacer, Van. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Y creo que también se me hace muy, muy valioso esta idea que dentro de estas preguntas hay más información como la estabilidad de su trabajo. Sabes si tienes un trabajo que sea estable, entonces sabes que sí te va a poder demostrar ingresos, que no vas a tener por lo menos, hay muchos que te dicen que tienen pues trabajos que son freelance, que les pagan en efectivo, entonces ¿cómo demostrarían que no cuentan con estados de cuenta? O sea, todas estas cosas con preguntas que no sean directas, podemos obtener información que nos va a ayudar. Buenísimo. Eh, Tenemos un ejemplo práctico ahí en pantalla, es un poco habla mucho de lo que tú dices, ¿no? El hacer pues un perfilamiento inicial del cliente en esa primera llamada antes de la visita, para no perder tiempo en la visita si no es un buen cliente, y hacerlo a través de preguntas abiertas, ¿no? Tratar de no preguntarle al cliente cosas que nos puede responder sí o no, sino hacer preguntas más abiertas, como dicen los gringos, open-ended, para que de ahí, en una conversación más orgánica, salgan estas sutilezas de perfil de cliente, ¿no? Me encanta, creo que es una muy buena forma de iniciar. Una pregunta a lo mejor incómoda. El cliente que no sabe lo que quiere, sus respuestas son malas, no checa, no te late, ¿qué le dices? Tratamos de perfilarlo o de sacarle la mayor información. Si no se puede en la llamada, pues sí te vas a la cita y ya en la cita presencialmente es un poco más fácil, eh, pues tratar de sacar esta información de cuál es pues todo como su estilo de vida y lo que realmente le pueda funcionar y de ahí pues ya tendrías que hacer una segunda visita con unas propiedades que sí le funcionen. El siguiente tema en la agenda es ya la visita, pero platicábamos en la sesión previa. Ustedes piden identificación previo a la cita. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo hacen y por qué lo hacen? Sí, lo pedimos por seguridad, básicamente han pasado varios eventos y pedir la identificación nos da una seguridad de que quien se va a presentar a la cita es quien realmente es, que no sea, pues alguien, nos ha pasado que nos registran a María Pérez y resulta que pides la identificación y se llama María González García. O sea, entonces sí es verificar, sobre todo cuando es de otra inmobiliaria, que el cliente no está en nuestras manos, protegemos a nuestro propietario y nuestra propia seguridad de pedir esta identificación para verificar que todo esté perfecto. El tema de la propia seguridad pues es algo sensible y que está a flor de piel, ¿no? La semana pasada tuvimos aquí en la oficina un evento
muy padre con motivo de Día de la Mujer. Vinieron pues, alrededor de 50 asesoras, sí, grandes, grandes mujeres del mercado inmobiliario. Y yo estaba del otro lado de la oficina y alcancé a escuchar que se habló un poco de eso. Y es una realidad. Cada vez que sales a mostrar un inmueble, pues te estás exponiendo a, pues, quién sabe quién es esa persona, ¿no? Entonces, el perfilamiento telefónico, pedir la identificación, también nos cuida de esa forma. Y si es un cliente realmente que no tiene nada que esconder o realmente está interesado en esa propiedad, no tiene tema en mostrar su identificación. Y sobre todo lo hacemos también cuando son casas solas o puede ser un terreno o el horario que nos piden la cita es un horario que sea inusual. Entonces esto también sí es una medida de protección. Hablemos ahora cómo perfilar al cliente durante la visita y en los días subsecuentes a la visita antes de la entrega, ¿no? Porque tienes hasta el momento de entrega para terminar de perfilar. Aún así hayas hecho todos los preparativos con Morada uno, con tu proveedor de confianza y ya estén todos ahí parados y peinados para firmar, tienes hasta ese momento para tomar una decisión y es creo que es uno de los mensajes importantes que queremos transmitir, Arianillo, es que ese proceso es continuo, ¿no? No es, o sea, no es en esa llamada, ya lo vi bien, ya vámonos. Es, es un proceso en la llamada, en la visita, en los siguientes días. En la revisión de contratos puedes también identificar muchas cosas de cómo se comporta este cliente, cómo, sí, sí, cómo va a ser la relación. Entonces, sí, justamente es un proceso continuo, ¿no? Y en la siguiente fase estás mostrando el inmueble y dices, bueno, ya lo perfilaste por teléfono, nos vemos el jueves en el inmueble y aquí el título que utilicé en esta lámina, esta frase se la tomé prestada a Patia Tristain del primer capítulo. Ella decía, nunca, nunca te saltes la visita o se la delegues al guardia del edificio o a alguna otra persona, ¿no? Es importantísimo para dar el servicio y la seguridad a tu cliente propietario, estar presente en la visita, no delegarla. Entonces, entrando a eso, platícanos, eh, quizá primero a modo más general, cómo hacen las visitas, qué buscas en la visita, entendiendo que ya lo perfilaste primero por teléfono, ¿no? Claro. Sí, la visita es pues realmente donde conoces y donde vas a hacer, a crear la empatía con tu cliente, vas a crear como el vínculo de que se sienta bien contigo y se quede trabajando contigo adicionalmente. Si esta no es la propiedad que requiere, que siga contigo en el proceso hasta que logres cerrar con él. O sea, un cliente es un objetivo que no podemos dejar pasar y que tenemos que sí o sí cerrar esa operación porque está buscando. Es una oportunidad que si no la tomamos nosotros, la va a tomar el de al lado. Entonces, ¿en qué nos fijamos? Pues, en la actitud que tenga en la visita, cómo se muestra, qué interés, qué gestos hace, cómo llega vestido, si llega puntual, si no está corriendo en la visita porque ya se quiere ir. Todos estos nos da como las pautas para medir si realmente está interesado en esta propiedad, si sí le gusta y conocer un poquito más de su perfil. O sea, básicamente lo plasmamos en la visita. Sí, de acuerdo. Y me gustó mucho lo que me platicabas, por ejemplo, si le comentas que hay cuarto de servicio y no se asoma a verlo, es señal inequívoca de que este departamento no es el que le gustó. Exacto. Sí, como que si te dicen que quieren entrar como a los lugares más como escondidos que tienes en una propiedad, el cuarto de lavado, si quieren ver que sea cómodo, el cuarto de servicio porque tienen una empleada y quieren darle un cuarto que sea digno, hay unos que son muy chiquitos. Entonces, todo esto te ayuda realmente a que veas el interés que tiene el cliente. Realmente, si te pregunta por requisitos, si te pregunta cuándo está disponible, en caso de que esté habitado, cuándo se desocupa. O sea, son como señales que vas lanzando en la visita y que tienes que ir como esponjita absorbiendo para poder brindarle realmente el proceso óptimo. Perfecto. Y creo que va para los dos lados, ¿no? Al estar tú eh, brindando esa asesoría a tu cliente, el propietario del inmueble, pero también al inquilino que es el cliente en la transacción, tú tienes que asegurar
que las necesidades del propietario están cubiertas, eh, la seguridad, por supuesto, el perfil de riesgo. Hablábamos hace rato que no todos los propietarios tienen el mismo perfil de riesgo. Hay propietarios que prefieren esperarse 6 meses con el inmueble vacío para tener el súper candidato indicado, y hay otros propietarios que nos pasa a veces y es hasta difícil de creer, pero en Morada Uno de pronto rechazamos perfiles porque tienen temas de arrendamiento, hipotecarios, el buró totalmente tronado, o sea, es un mal perfil, y nos habla el propietario a decir, oye, es que sí le quiero rentar, no podemos hacer algo. Entonces, vaya, totalmente hay un espectro muy grande en el perfil de riesgo que tienen los propietarios, y hay que asegurar que estamos cubriendo sus necesidades en todo sentido, ¿no? Y aquí el típico, pues no, si estás viendo que tú me contabas, ¿cómo identificas a un chavo fiestero que va a dar que va a dar problemas a los vecinos? Sí, si llega también un chavo que te diga que quiere un lugar tranquilo, que no tenga muchos vecinos, pero me pide que le busque en la principal de la Roma o que le busque en la Condesa, pues realmente está lleno de bares, no es un lugar tranquilo. Entonces también esto es, te vas dando cuenta realmente del cliente, ¿no? Cuando te llegan con excusas, también lo puedes percibir en una cita, son como pues banderitas rojas o focos rojos, de que no tienen los ingresos, de que no van que recibo en efectivo, no tengo estados de cuenta para demostrártelo. Estos son foquitos rojos. O sea, realmente son cositas que tienes que ir como hilando, excusas de que no quieren trabajar con una póliza jurídica, por ejemplo, o si trabajas con Morada Uno, yo no trabajo con ellos, es porque previamente seguramente tuvo un inconveniente, o lo rechazaron, entonces como que todo esto lo ves. Sí, vaya, nos ha pasado, tuvimos un caso curioso hace poco, nos llamó un inquilino con el cual habíamos tenido una renta donde se portó mal, quedó a deber dinero, no, y entonces nos habló a decir, oye, perdón, voy a pagar todo lo que debo, por favor acéptenme, porque todos los inmuebles que he ido a ver usan Morada Uno, y si tú me rechazas, no, estoy frito. Y tal cual, saldó sus cuentas, pagó el último centavo de lo que debía, hicimos las paces con él y le permitimos rentar nuevamente con una protección nuestra. Esperemos salga bien. Pero sí, totalmente, ¿no? Y creo que el ejemplo más obvio es el chavo DJ que está planeando hacer afters en su casa, y es un edificio con condomio tranquilo, con una administración bastante seria, exigente. No vas, aunque tenga toda la solvencia para pagar la renta, estás, ahora sí que Va a ser un problema en esa va a ser un propiedad problema. para el propietario. Exactamente, y ahí es donde entra justamente el entender muy bien las necesidades del propietario, porque tenemos nosotros también propietarios que, otra vez, que les vale que sea DJ y haga fiestas, y le vale que ya tiene 80 multas del condominio, mientras las pague, que le pongan todas las multas que quiera y que se enojen los vecinos. Mientras a mí me paguen mi renta y las multas, no tengo tema. Y hay propietarios que a la primer queja que reciben del vecino, pegan el grito en el cielo porque no quieren quedar mal con sus amigos, y nos piden que saquemos al inquilino porque hizo una fiesta. Que no es tan sencillo hacer eso, pero bueno, sí sucede. Entonces, importantísimo escuchar con atención las necesidades de los dos clientes y para hacer ese match, ¿no? ¿Qué documentos solicitar y cómo interpretarlos? Antes que hablemos a lo mejor un poco del proceso, el cómo solicitarlos, eh, en particular si estás trabajando con Morada Uno, pero hablando más digamos, al alto nivel, ¿qué documentos piden ustedes en la inmobiliaria para perfilar a los clientes? Identificación, comprobante de ingresos, su carta laboral, comprobante de domicilio, sobre todo para la parte del obligado solidario, pero sí le pedimos que tengan el 3 a 1 que cubran, por ejemplo, la renta. Eso es importante y revisamos esta documentación incluso antes de pasar al perfilamiento con ustedes. Entonces, eso yo creo que nos ayuda bastante o nos ha ayudado
en tener estas incidencias muy reducidas, porque sí hacemos un buen perfilamiento antes de, y sí les pedimos, por ejemplo, si son extranjeros, les pedimos la forma migratoria, que sé que no siempre es un requisito, pero para nosotros es importante que tenga una legalidad en el país, ¿no? Es bien importante porque pues a los 6 meses se va y quién se queda responsable de esa renta, quién entrega el inmueble. Entonces, para nosotros, si no tienen la residencia permanente o temporal porque apenas están llegando, le pedimos que por lo menos nos den la constancia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de que el documento está introducido y que pues sí se les van a otorgar. Pedimos a los americanos, por ejemplo, se les puede pedir su FICO score, ¿Correcto? también que es muy fácil que lo presenten. Si un americano no puede presentar su FICO score, es una Exacto. bandera roja enorme. Hablabas, a lo mejor metiéndonos aquí un poco al proceso, del solicitar los documentos antes o después de la investigación de Morada Uno. Nosotros, vaya, la plataforma y el proceso de onboarding de los inquilinos está, y aquí es un poco un paréntesis que iba a cubrir más adelante, está diseñado para que se cumpla con la ley de manejo de datos personales en posesión de terceros. Eh, Aquí la intención, pues justo es que el asesor, Morada Uno y el propietario estén protegidos en el manejo de esa información a través del consentimiento y del aviso de privacidad que da el inquilino al subir sus documentos a la plataforma y que esos documentos están disponibles en la plataforma para que el asesor los vea, los descargue, los pueda analizar en conjunto con su cliente propietario, pero ya accedió a esos documentos después de un aviso de privacidad aceptado por el inquilino, ¿no? Y donde en ese aviso, quienes a lo mejor eh, no lo conocen, el aviso de privacidad de Morada Uno, estipula muy claro que la información que suben va al perfilamiento para asegurar su solvencia y su capacidad en la renta, y que esa información está dando consentimiento el inquilino para que sea compartida con el asesor inmobiliario y el propietario del inmueble. Entonces, otra vez, esto para recalcar, es que aquí la idea es protegernos los todos de un posible tema con datos sensibles, ¿no? Entonces, De la oferta que nos presentan a nosotros ya también viene con nuestro aviso de privacidad, entonces estamos igual protegidos. hablemos un poco de prevención de fraude. Y hablábamos al principio, a lo mejor antes de específicamente de fraude, de el riesgo inherente en las transacciones inmobiliarias, en las rentas, ¿no? Siempre va a haber, no importa cuántas fianzas le pongas o cuántos fiadores y bienes inmuebles y lo que tú quieras, pues siempre va a haber una posibilidad que el inquilino sea pues un actor de mala fe, como le queramos llamar, un pillo, como dicen en el medio. Es un riesgo que está un poco latente y que por eso eh, la decisión pues recae en el propietario con el acompañamiento y la asesoría del asesor inmobiliario, ¿no? Y aquí es un poco esta parte donde Morada Uno podrá aprobar un inquilino por la información financiera, por su comportamiento crediticio, por sus antecedentes legales, porque toda esa información checa perfecto lo hacemos, aprobamos a esos inquilinos, pero de pronto a lo mejor el propietario ve la información detallada y dice, oye, a mí no me gusta que esta persona tenga una demanda familiar en su contra. Y Morada Uno sí lo aprueba, en Morada Uno tener una demanda familiar no es un motivo determinante de rechazo. Puede ser que combinado con otros factores derive en un rechazo, pero por sí solo el juicio familiar no es un motivo de rechazo en Morada Uno. Mientras que a lo mejor un cliente propietario lo ve y dice, no, esta persona tiene una bronca con su exmujer, va a tener que pagar pensión a sus hijos, yo no quiero que rente porque ¿cómo va a cubrir, no? Y esa es una decisión de riesgo, de negocio y de riesgo que toma el cliente con la asesoría y el acompañamiento del asesor, analizando el reporte de investigación, el de Morada Uno o el de quien sea, y los documentos, porque otra vez, que lo apruebe Morada Uno no quiere decir que estemos satisfaciendo las necesidades de riesgo del cliente o viceversa. A lo mejor sabemos que hay clientes con mucho apetito de riesgo y entonces, pues bueno, hay que responder a eso. También creo que aquí, Diego, es importante, tú conoces al cliente. Como asesora que llevas al cliente,
te das cuenta, porque no vas solo en una visita, vas a tener con él 1, 2 o 3 visitas quizás, y te das cuenta de que realmente la persona que está es la que va a vivir el inmueble. Entonces, que no está con una identidad prestada o que no se está investigando a una persona que no sea la que realmente va a vivir en el inmueble. Hay que tener un sexto sentido de esas como llamitas que pueden surgir en las visitas y en las llamadas, en los WhatsApp, como en todo lo que tienes con el cliente que realmente es él y que no hay una suplantación de persona, ¿no? Eso es súper importante y hay que tener como ese feeling para también, aunque haya pasado, nos pasó un caso que investigamos a una persona y resulta que quien iba a vivir el departamento era otra y a los 15 días del arrendamiento ya habían problemas con la administración. Entonces, pasa, ¿por qué? Porque estábamos investigando a una persona que no era realmente la que iba a vivir. Entonces, quizás en la cita puedes darte cuenta que la persona que vino pues esté como seria, está, o sea, prestó su identidad. Este señor no tenía ni idea cuando se le llamó realmente, o sea, como que sí lo usaron para esta renta. Entonces, afortunadamente en un mes y medio salió de la propiedad, pero duró un mes y medio en el departamento, apenas se entregó. Entonces sí hay que tener como este sexto sentido para ver a la persona y que cuadren todos sus argumentos, ¿no? Que en sus visitas todo sea igual, no que de repente te dijo que tenía 2 hijos y tiene 3, o no tiene, que no tiene mascota y de repente sí te nombra la mascota. Entonces son cositas, como que hay que analizarlas desde las visitas. Total, totalmente. Siendo, digamos, aquí francos, a ver, el fraude en México está rampante por todos lados. Y el sector inmobiliario, por supuesto que es muy sujeto a fraude, muy sensible al fraude. Y en el caso de las rentas, tenemos que hacer equipo para cuidar al cliente del fraude. No hay otra manera. El asesor por sí solo no puede blindar al cliente por completo y Morada Uno por sí solo tampoco puede hacerlo. O sea, ya hablábamos de, o sea, Morada Uno yo voy a ver la data, voy a ver su buró de crédito, voy a ver los documentos que sube, su identificación, sus comprobantes, sus facturas, su declaración, sus antecedentes legales, todo esto lo veo y con un modelo de riesgo lo aprobamos o lo rechazamos. Pero, y de esa forma, digamos, a través también de nuestro proceso de perfilamiento, donde todos los documentos que suben los corremos por un software que detecta documentos alterados, lo primero que hace, el que hacemos cuando recibimos un perfil nuevo, es correr los documentos para ver que no estén, que no hayan sido alterados, que las identificaciones que presentan sí son auténticas, válidas y vigentes. Y entonces ya después hacemos el análisis más detallado, ¿no? Pero lo primero que hacemos es eso, es prevenir el fraude de identidades falsas o apócrifas. Pero lo que tú comentas, lo que nosotros llamamos prestanombres, ahí Morada Uno no tiene manera de prevenir eso, ¿no? Sí, te das cuenta cómo se está en la visita realmente y conociendo la comunicación que estás entablando con el cliente. Exacto, y aquí en Morada Uno por supuesto que nos toca pues ir a resolver, ir a recuperar la posesión, ir a recuperar rentas perdidas en situaciones de prestanombres. Y nos damos cuenta muy rápido cuando ya tenemos el problema. Yo no tengo manera de saberlo antes, no, pues yo veo puros documentos, pero cuando se presenta el problema, de inmediato nos damos cuenta si fue una operación que se cerró con prestanombres y 100% las operaciones que se cierran con prestanombres son muchísimo más propensas a tener un conflicto, un incumplimiento, una bronca severa. Entonces sí es un riesgo latente en el mercado cada vez más y que solamente en equipo pues podemos cuidar al cliente, ¿no? Con la tecnología y con el olfato, el colmillo del asesor. Bueno, pues con esto hemos llegado al final de la sesión. Ariani, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros pues todas estas buenas prácticas, todos estos secretos de la inmobiliaria para mantener esa cartera muy sana. Y bueno, pues estamos aquí felices de trabajar con ustedes. Seguiremos haciendo muchas rentas juntos y gracias a todos los que nos acompañaron. Buenas noches.